Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En la clase de hoy estaremos hablando acerca de los hidrocarburos aromáticos. La palabra aromático en química específicamente se refiere al benceno y a todas aquellas cadenas que en su composición poseen un anillo bencénico. Kekulé en 1865 determinó la estructura del benceno mediante la siguiente primicia: a partir de un ciclo hexeno, composiciones 1,3,5 ciclo hexatrieno. Determinó el benceno de dos características o de dos estructuras, que son las siguientes: siempre como base un ciclo hexano, pero la primera con las posiciones que él nos determinó, a partir de las posiciones 1,3, 4 y 5, que siempre se eligen las menores, recordemos ese aspecto, o a partir de un anillo bencénico, que es decir, un círculo en la mitad de la estructura. ¿Listo? De estas dos maneras siempre vamos a identificar que vamos a hablar de un benceno, que hace referencia a sus hidrocarburos aromáticos. Para entrar a hablar de nomenclatura, primero vamos a tener en cuenta cuando hay un solo derivado. ¿Qué es un solo derivado? Un solo grupo sustituyente. ¿Cómo se nombra? Entonces tenemos el benceno y este va a poseer un metil. Entonces se nombra de la siguiente manera: el nombre del sustituyente, metil terminado en benceno. Eso sí, la palabra genérica o la palabra que vamos a manejar siempre al final de la cadena es benceno. Muy importante tenerla en cuenta. ¿Listo? Otro ejemplo que podemos dar, que tengamos por ejemplo la presencia de bromo, entonces se nombra bromo benceno. ¿Listo? Eso en cuanto a un solo derivado. Cuando vamos a hablar de dos derivados, se plantea una nueva nomenclatura para el benceno. ¿Cómo hace una nueva nomenclatura? Hay unas indicaciones o unos símbolos, unos prefijos para trabajarlo. Entonces estos van a ser orto, meta y para. ¿Listo? Símbolo: para orto la O, para meta la M y para la P. ¿Qué posiciones? Orto cuando esté en posiciones 1 y 2, meta posiciones 1 y 3, para posiciones 1 y 4. ¿Listo? Entonces, si hay dos derivados que al nombrarlos, al numerarlos, van a estar en posiciones 1 y 2, yo voy a utilizar orto. Entonces implemento la vocal O. Si están en posiciones 1 y 3, implemento la letra M. Posiciones 1 y 4, implemento la letra P. Vamos a ver un ejemplo, pero recordémoslos: orto, O, 1 y 2, meta, M, 1 y 3, para, P, 1 y 4. ¿Listo? Entonces vamos a tener por ejemplo el siguiente benceno, ¿sí? Que vamos a tener acá un metil y un etil. Entonces recordemos que siempre se realiza la numeración sentido de la manecilla del reloj: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay posiciones 1 y 2. ¿Cuál implementamos? El orto. Entonces la vocal O raya. ¿Listo? Metil y etil en orden alfabético. Primero etil, entonces sería etil, metil, benceno. ¿Listo? Entonces esto es cuando está en posición 1 y posición 2. ¿Listo? La O ya automáticamente me está diciendo, está utilizando el prefijo orto, que me hace referencia a posiciones 1 y 2. Ahora, para el prefijo meta,
que son posiciones 1 y 3. Listo, vamos a implementar el cloro y el nitro, listo, en este caso. Entonces tenemos posiciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6, posiciones 1 y 3, meta. Entonces M, raya, cloro en orden alfabético, primero va cloro y luego nitro, cloro, nitro, benceno. ¿Listo? Ahora pasamos a un ejemplo con posición 1 y 4. Tenemos un metil y un propil. Entonces, ¿cómo quedaría en orden alfabético? 1 y 4 es para la P, P raya. Entonces tenemos metil, propil, benceno. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a los derivados, pero para aquellos derivados que estén en posiciones 1 y 2, 1 y 3 y 1 y 4. ¿Listo? Que por lo general siempre van a ser esas las posiciones. Entonces, con 3 derivados o más de estos, vamos a tener la estructura del benceno. ¿Listo? Pero en este caso, cuando ya se presentan 3 o más derivados, cambia la forma de numeración de la estructura. No se hace en sentido de las manecillas del reloj obligatoriamente. Es decir, la numeración se va a buscar siempre que sea la menor para los sustituyentes, ¿listo? Pero nombrándolo siempre en orden alfabético. Entonces, pues vamos a hacer como las comparaciones que hacíamos en clase para estas numeraciones inferiores o las menores. Entonces, si yo lo tomo en este sentido, la numeración 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿qué posiciones me van a quedar? 1, 2 y 5, o sea que tengo el 125, ¿cierto? Si lo tomaría en sentido de las manecillas del reloj, pero no es obligatorio hacerlo. Entonces vamos a buscar otra numeración. Vamos a hacerla acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tendría posiciones 1, 2 y 4. Ya sería en este caso, la inferior. Pero vamos a hacerla en otro sentido. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tendría posiciones 1, 3 y 4. Entonces, ¿cuál de las tres es la menor? 1, 2, 4. Entonces me quedo con la posición 1, 2 y 4. Siempre debo buscar las posiciones menores, sin importar el sentido en cómo vaya a numerar la estructura. Entonces tendría posiciones 1, 2 y 4. ¿Cómo me quedaría nombrada? Entonces quedaría 1, 2, 4, raya, tri, bromo, benceno. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a estructuras con 3 o más derivados. Siempre vamos a buscar la numeración inferior. Vamos a realizar otro ejemplo. Listo, tenemos acá entonces 3 metiles. Si yo realizo la numeración por esta parte, me va a quedar muy alta. Entonces, la puedo realizar, bien sea 1, 2, 3, ¿cierto? O 1, 2, 3. De las dos maneras me va a dar igual. Entonces busco siempre la numeración menor. Me quedaría 1, 2, 3, raya, trimetil, benceno. ¿Listo? Les recuerdo que las estructuras esqueletales de metil, etil, propil y isopropil también se implementan dentro de las estructuras del benceno. Entonces, recordamos el apunte, muchachos, que en el benceno la numeración no es obligatoria en sentido de las manecillas del reloj.
Siempre voy a tomar yo la numeración menor para los sustituyentes, pero los nombro según el orden alfabético. Entonces, la numeración puede ser hacia la derecha, hacia la izquierda, o puedo empezar de aquí hacia la derecha, o de acá hacia la derecha, o de aquí hacia la izquierda. ¿Sí? Siempre buscando que los radicales o los derivados queden con las posiciones menores. Listo, entonces sería todo por nuestro video tutorial y estaremos viendo en nuestro siguiente video acerca de los alcoholes. Muchas gracias.